Iniciamos con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la presentación. Recuerdan ustedes que estamos viendo sobre la discreción de espíritus. Aquí en lo que estamos tratando actualmente es sobre la discreción de espíritus, viéndola desde el punto de vista de la paz interior. ¿Qué significa esto? Que tenemos que determinar cuál es el espíritu que nos anima a obrar de un modo, sea el espíritu humano, sea el espíritu de Dios o de los ángeles, o sea el espíritu del demonio, ¿verdad? Ver qué es lo que nos mueve a obrar dependiendo de la paz interior. Eso es muy importante. La paz interior es algo esencial en nuestra vida espiritual. Se dice que en un espíritu desasosegado es donde más fácilmente entra el demonio. Entonces, cuando nosotros estamos en una paz interior, pues eso puede ser un buen signo, una buena señal de que nos está animando un espíritu bueno, sea nuestro propio espíritu, sea el espíritu de un ángel o el espíritu de Dios nuestro Señor, pero es un espíritu bueno. Cuando hay turbación, podemos entonces pensar que puede ser el demonio el que está actuando. También puede ser nuestro mismo espíritu humano, pero en la parte mala, ¿verdad? Que nos estamos inclinando al mal, que tenemos una conciencia laxa o incluso cauterizada, que es de lo peor que se puede presentar en esa conciencia cuando ya no siente remordimiento, no siente que está haciendo mal, no le importa si es malo o bueno lo que hace, lo que le importan son sus únicos intereses. Entonces, esto nos mueve a que podamos nosotros ver realmente qué es lo que pasa con nuestra vida interior. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Pati, no sé si quiera hacer alguna pregunta. Sí, padre, se está escuchando mucho ruido, tienen micrófonos abiertos. No, ok. Entonces, continuamos. Vamos a hablar acerca del criterio para discernir, bueno, la paz interior como criterio para la discreción de espíritus. ¿Sí? Entonces, continuamos con la plática. Habíamos visto la vez pasada sobre lo que es la actuación del demonio, la actuación del malo. Entonces, en ese aspecto, pues podemos nosotros ver cómo aquí en este caso estamos hablando sobre la situación del bueno. Pero también no te hagas barcola. No, voy a salirme de aquí para que pero no es que cabeza no, sino porque se te hace tarde.
Hola, padre, soy Soledad. Se oye mucho ruido de los demás. Yo creo que tienen que silenciar cada uno para que se pueda escuchar mejor. Gracias. Sí, déjenme los silencio. Como tenía apagado el micrófono yo para que no se escuchara nada, pues resulta que aquí me entraron sonidos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo así entonces para estar más al pendiente. Decimos entonces que la paz interior es el criterio para la discreción de espíritus. Vemos la actuación de Dios y el ángel bueno, es decir, cuando hay un espíritu bueno exterior que nos mueve a obrar. Como lo habíamos visto en la semana antepasada, hablábamos de una actuación manifiesta y de una actuación oculta, ¿verdad? De parte del demonio. En el caso de Dios y de un ángel bueno, también hay una actuación manifiesta. En primer lugar, en el caso de las almas malas, ¿sí? Aquí en este caso, cuando hablamos de las almas malas, son personas que están cayendo en pecado, son personas que se están dejando llevar por el mal, y en ese caso Dios nuestro Señor puede actuar de manera manifiesta para mostrarnos que estamos haciendo el mal. Puede ser, por ejemplo, mediante un accidente, mediante una enfermedad, una pérdida de trabajo, etcétera, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, una persona que en su trabajo tiene una ocasión de pecado, que está cayendo en adulterio con una mujer, y luego de repente, pues le quitan el trabajo a esa persona. Es una actuación manifiesta de parte de Dios. Lo que hemos dicho anteriormente, parece que la pérdida de trabajo es algo malo, pero realmente es un mal aparente, porque el mal es para un bien. Dios nuestro Señor no pretende causarnos un mal, sino que a través de esa pérdida de trabajo le está enseñando a esa persona, no puedes seguir en esa actitud, no puedes seguir en esa mala relación. Entonces, hay una actitud, una actuación manifiesta de parte de Dios o del ángel bueno, que Dios nuestro Señor puede enviarlo para que obre de manera que la persona pueda darse cuenta del mal en que está cayendo. O pudiera ser incluso al revés, ¿verdad? Que la persona estuviera actuando mal y de repente le viene un gran bien que le dice, que le hace pensar a la persona, ¿cómo es posible que Dios me da esta cosa tan buena y sin embargo yo estoy haciendo el mal? Y entonces esa persona aprovecha eso que ha sucedido para el arrepentimiento, para apartarse de la ocasión de pecado. Entonces decimos, ahí hablamos de una actitud, una actuación manifiesta de parte de Dios o del ángel bueno. En las almas fervorosas también se da una manifestación. ¿Por qué? Porque esa persona puede sentir, por ejemplo, mayor contemplación de Dios nuestro Señor al momento en que asiste a misa, al momento en que asiste a la hora santa. Allí puede sentirse más conmovida la persona de estar en ese lugar. Muchas veces, y tristemente podemos decir, en la mayoría de la gente, asisten a misa, asisten a la hora santa, rezan el rosario y pues lo pueden hacer por obligación en el caso de la misa los domingos, lo pueden hacer porque se los dejaron de penitencia el asistir a una hora santa o rezar un rosario y lo que están esperando es que pase el tiempo simplemente para que puedan entonces llegar en esas condiciones a acabar con ese compromiso que tienen, ¿verdad? Entonces, es diferente cuando la persona se acerca con devoción, cuando hablamos de un alma fervorosa, un alma que va con toda piedad, con amor a Dios nuestro Señor, esa alma tiene buena disposición y pudiera ordinariamente estar con esa devoción, con ese fervor dentro de la obra de piedad, pero simplemente así, sin que reciba algo especial de Dios nuestro Señor. Obviamente recibe gracias, recibe bendiciones, pero en ese momento la persona puede sentirse especialmente conmovida, puede sentir mayor amor de Dios nuestro Señor, puede llegar a comprender mejor sobre la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, el corazón de esa persona se inflama de amor por Dios nuestro Señor.
Allí estamos hablando entonces de que hay una acción manifiesta de parte de Dios o del ángel bueno, para que esa persona sienta, aquí está Dios verdaderamente, ¿sí? En el caso de un alma tibia, un alma que actúa con frialdad, que actúa con desgano para hacer algunas cosas, puede también en un momento dado Dios nuestro Señor actuar de una forma muy visible, muy patente para la persona, de tal manera que dice, híjole, tengo que esforzarme más, tengo que motivarme más a hacer lo que me corresponde para que de esa manera yo pueda agradecer a Dios esto que me está otorgando en este momento, ¿sí? Que puede ser en cosas que no se esperaba o cosas que estaba ansiando y sabía solamente por la gracia de Dios voy a alcanzar esto, ¿verdad? De otra forma no lo voy a poder alcanzar. Pero hay una tibieza en esa persona y ante esa acción, esa actuación manifiesta de Dios, pues la persona puede moverse a tener mayor fervor, ¿sí? Hay también una actuación aparentemente oculta. Decimos aparentemente porque a final de cuentas la persona llega a percibir algo más sobre Dios nuestro Señor y cómo está actuando para que la persona pueda determinar que es Dios realmente quien está allí. Entonces, en el caso de las almas fervorosas, esas almas pueden tener una gracia actual que los mueve para asistir, por ejemplo, a misa entre semana, ya no por obligación, sino realmente por esa devoción, por ese amor a Dios nuestro Señor. Y no hablamos aquí de un acto de contemplación, de un fervor especial, sino simplemente hay esa voluntad de la persona. Entonces decimos, me dan ganas de asistir a misa, me dan ganas de asistir a la hora santa, pues es Dios o el ángel bueno el que me está inspirando eso, quien me está moviendo a obrar de esa manera. Entonces, debemos nosotros corresponder a esa actuación de Dios nuestro Señor en nuestras almas. En el caso de las almas tibias y las almas endurecidas, pues de una manera oculta, Dios nuestro Señor también llega a actuar. Aquí en esta parte es muy importante el hecho de que nosotros veamos, con anterioridad les he recomendado yo el video o la narración de Mi Cristo Roto, y cuando habla acerca de su brazo izquierdo, que le falta a ese Cristo roto, les resumo esa parte para no extenderme mucho con eso. Se supone que es un Cristo roto que ha comprado un sacerdote, pero el Cristo empieza a hablar con él explicándole por qué está roto. ¿Por qué está roto no físicamente, sino por qué está roto y cuál es la relación que tiene con la espiritualidad? Entonces, cuando habla de sus brazos, dice, yo tengo un brazo derecho y mi brazo derecho lo utilizo para almas fervorosas, como es el caso de una Santa Teresa de Jesús, de un San Francisco Javier, que en el caso de ellos, pues a la primera gracia que recibían, cualquier moción del Espíritu Santo, cualquier gracia actual que recibían de parte de Dios nuestro Señor de obrar cosas buenas, inmediatamente lo hacían. Correspondían ellos a la gracia de Dios nuestro Señor. Pero dice, también tengo un brazo izquierdo, pero no está aquí en este cuerpo físico, en ese caso de madera, que era el Cristo. ¿Por qué? Porque ese brazo izquierdo anda entre la gente oculto y a veces en una enfermedad, a veces en una desgracia, en un accidente, etcétera. Es la forma en que los acerco a mí, ¿verdad? Porque con las cosas buenas, pues resulta que no corresponden. Somos tan malagradecidos que recibimos cosas buenas y algunas simplemente las vemos como coincidencia, ¿verdad? Cosas de suerte, cosas fortuitas. En otras ocasiones decimos, pues yo me lo gané, yo lo hice por mis propios méritos. Pero ¿en dónde dejamos a Dios nuestro Señor? Por eso, paradójicamente, hay ocasiones en que llegamos a corresponder mejor a las gracias de Dios nuestro Señor, aparentemente ocultas,
en esas cosas aparentemente malas, adversas, allí es donde nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, que necesitamos verdaderamente de Dios. Y entonces, ante ese problema en que nos encontramos, es cuando decimos, tengo que acercarme a Dios, tengo que pedirle su ayuda. Entonces, esa parte es muy, muy especial, es muy, muy bonita en lo que se refiere a la actuación aparentemente oculta de Dios o del ángel bueno en lo que es nuestra vida, ¿sí? Refiriéndonos obviamente a la vida espiritual. Por otra parte, hay una actuación que es exclusiva de Dios nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Aquí ya no hablamos del ángel bueno o de los ángeles buenos. Aquí hablamos únicamente de Dios. ¿Qué es? Que Dios nuestro Señor sí puede entrar en nuestros pensamientos, que Dios nuestro Señor sí puede mover nuestra voluntad. Entonces, decíamos antes, una persona puede decir, me dieron ganas de ir a misa hoy, ¿sí? Y empieza a pensar, ¿iré o no iré? ¿Sí? Entonces, allí la persona tiene un tiempo para poder determinar si lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿sí? Pero la actuación exclusiva de Dios es cuando nos mueve realmente, cuando nuestro corazón se llena de amor por Dios, de responsabilidad, de caridad, que decimos, lo tengo que hacer, ¿sí? Debo hacerlo, por lo que sea, por cualquier razón, pero la persona está de inmediato plenamente convencida de que tiene que obrar de acuerdo a esa inspiración, esa moción, ese movimiento que está teniendo. Entonces, eso solamente lo puede hacer Dios nuestro Señor. Por eso hemos dicho con anterioridad que en nuestras potencias del alma, ni la Virgen, ni los ángeles, ni los santos, ni el demonio pueden intervenir, únicamente Dios. Por eso esta es una actuación exclusiva de Dios. Y la persona puede tener ese movimiento para hacer una obra de caridad, para hacer una obra de piedad, un sacrificio, y después siente tanta satisfacción, tanta alegría, que puede determinar con facilidad, es Dios quien me ha movido a obrar de esta manera. Entonces, esa persona siente ese gozo que le da, obviamente, pues una paz interior. Se siente tranquila porque sabe que ha obrado correctamente. Entonces, allí es donde nosotros decimos, la persona está siendo movida por Dios. Es Dios realmente quien le lleva a poder obrar de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno porque decimos, Dios directamente está obrando sobre la persona y nosotros lo tenemos que valorar. Ahorita vamos a ver cómo hay un primer sentimiento, una primer disposición de la persona ante esa actuación de Dios nuestro Señor. Pero luego puede venir otro segundo movimiento y tenemos que analizar de qué se trata también. ¿Ok? Entonces, decimos con respecto a las reglas de espíritu, aquí hay que tomar en cuenta, estas reglas de las que estamos hablando se refieren a las reglas con relación a la paz interior, ¿sí? Aquí en este caso nos referimos a eso. Al final de esta clase de hoy, vamos a ver específicamente las reglas de San Ignacio de Loyola, que él es el que pues da los ejercicios espirituales donde habla acerca de esas reglas para la discreción de espíritus. Entonces, en este caso, como decimos, teniendo ese criterio de la paz interior, la primera regla es el espíritu bueno, que puede ser el espíritu humano, el espíritu de un ángel o el espíritu de Dios nuestro Señor, siempre o viene con paz, o si el alma corresponde a lo que se le está inspirando, termina en paz, ¿sí? Entonces, una persona puede tener un movimiento para hacer algo bueno y la persona se siente en cierta paz. Qué bueno, puedo hacer esto.
Sí, lo voy a hacer. Y durante todo ese lapso se encuentra en esa paz interior. Entonces decimos, aquí es ese espíritu bueno, cualquiera que sea el origen, como lo decíamos, que lo está moviendo a obrar. Pero puede darse el caso, lo vemos por ejemplo, y me ha tocado mucho tratarlo, principalmente cuando era yo rector del seminario, ¿qué pasa con los jóvenes cuando tienen que tomar decisión con respecto a su vocación? ¿Sí? Cuando se les dice, pues, cuáles son los criterios para poder determinar la vocación, las señales que se tienen, etcétera, y luego dicen, ah, caray, parece que todo está coincidiendo conmigo, ¿sí? Ah, necesito platicar con el padre. Platico con el padre, le digo todo, cómo me siento, por qué he pasado, etcétera, etcétera. Y luego el padre me dice, parece ser que sí tiene señales de vocación para la vida sacerdotal. La recomendación es que entres entonces al seminario. Obviamente, la decisión que se tiene que tomar, pues es una decisión muy importante, trascendental para la persona. Hoy por hoy, una duda muy grande que existe en la persona no es nada más si tengo vocación, sino también si entro a un seminario, si me vuelvo sacerdote, ¿voy a ser un buen sacerdote o voy a ser infiel a mi sacerdocio? ¿Por qué? Porque vemos los malos ejemplos, principalmente en el caso del modernismo. Entonces, todo eso que se está viendo hace que la persona tenga ese temor. Y luego si voy y luego fallo, pues mejor me quedo aquí. Entonces, hay una etapa en la que tiene que estar discerniendo si realmente esa es la voluntad de Dios, si eso es lo correcto y conveniente para la persona en particular. Entonces, durante ese lapso, decimos, hay cierta turbación, pero es una turbación no en cuanto a una desesperación, no en cuanto a una tentación de hacer algo malo, sino de voy a hacer lo que es correcto, voy a hacer lo que me conviene espiritualmente. Podemos ver algunos otros casos donde, pues es que yo ya tengo novia, es que yo me quiero casar, es que yo tengo un carro, ¿cómo voy a dejar todo esto? Es una situación diferente. En este caso decimos, la persona puede simplemente analizar sobre su propia vocación. ¿Realmente debo hacerlo? Y durante ese lapso, pues hay un poquito de preocupación para esa persona. Pero cuando corresponde a la voluntad de Dios, cuando esa persona toma la decisión de entrar al seminario, viene una paz interior. Estando allí dice, sí, fue la decisión correcta. Aquí tenía que estar. Y hay varias ocasiones dentro de la estancia en el seminario, cuando hay ciertas dificultades para los estudios, para la caridad con los compañeros, cuando uno va a recibir, por ejemplo, el subdiaconado o máxime el sacerdocio, pues entra también esa preocupación. Pero decimos, al momento en que se obra correctamente, que se corresponde a esa emoción, a ese espíritu bueno, entra esa paz interior. Entonces, esa paz interior es una muestra de que realmente Dios nuestro Señor está obrando en nuestra alma, ¿sí? Por eso decimos, allí es el Espíritu bueno el que está obrando en nosotros. La segunda regla, el espíritu humano, el espíritu malo, sea humano o diabólico, siempre o viene con inquietud o si el alma no lo descubre o rechaza a tiempo, termina en inquietud. Esto sobre todo se da al principio cuando la persona empieza a caer en los pecados más graves, ¿sí? Cuando la persona ya está de conciencia laxa, de conciencia cauterizada, es otra situación, como lo vamos a ver adelante. Pero aquí hablamos cuando la persona apenas empieza a tener malas compañías, asistir por primera vez a un mal lugar. Allí en ese caso hay una inquietud. Híjole, pero es que yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Pero es que me están insistiendo de que tome, que fume, que pruebe drogas, etcétera. Y hay una inquietud, hay una intranquilidad. Y obviamente,
Si no se descubre eso, si no se rechaza a tiempo, termina en esa inquietud, ¿verdad? En ese remordimiento. ¿Por qué lo hice? Entonces, esa inquietud que es contraria a la paz interior, pues nos está mostrando que realmente en esas condiciones es un espíritu malo el que está moviendo a obrar a la persona. Entonces, está ante una tentación y en esas condiciones no se debe corresponder a ese espíritu malo. Ese espíritu malo quiere obviamente pervertirnos, quiere degradarnos y no podemos hacerle caso. Tenemos que rechazar definitivamente esa actuación de parte del espíritu malo. Otra regla que tenemos que tomar en consideración, u otras reglas, es sobre la paz. La paz es verdadera y viene del espíritu bueno si es paz en el bien y para el bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos solamente para lo bueno, siempre para lo bueno, ¿verdad? Entonces, en este caso, decimos, esta paz interior que nosotros llegamos a tener, pues viene del espíritu bueno, sea de Dios, sea de los ángeles, sea de nosotros mismos, si es para el bien, para estar haciendo el bien, para vivir en esa amistad con Dios nuestro Señor. Entonces, si esa paz que estoy sintiendo la tengo por haber obrado correctamente, pues obviamente esa paz viene de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Esa paz no puede venir del demonio. Pero por otra parte, la paz es falsa y viene del espíritu malo si es paz en el mal o para el mal, ¿sí? Por ejemplo, me pidieron hace poco que atendiera un caso y es un caso delicado, un caso grave, porque es una persona que estaba cayendo o está cayendo desgraciadamente en adulterio, ¿sí? Tiene otra mujer, tiene otra familia, pero por ciertas razones, no les voy a explicar todo el caso, obviamente, por ciertas razones, él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Durante tanto tiempo he tenido esta otra relación, tengo esta otra mujer, tengo hijos, y desgraciadamente, para él, lo que pudo haber sido motivo para arrepentirse, para corregir su actuación, le da una aparente tranquilidad, una paz de decir, ya no me tengo que andar escondiendo, ya sabe ella que tengo otra mujer y que tengo otros hijos. Imagínense cómo pudiéramos decir que esa aparente tranquilidad, esa aparente paz que tiene esa persona puede venir de un espíritu bueno. Obviamente que no, viene de un espíritu malo. Entonces, la persona anteriormente podía tener una inquietud de estarse escondiendo, de estar haciendo lo malo, y esa inquietud podía ser una razón para que la persona se corrigiera, pero no. Llega el momento en que por azares del destino, la persona tiene que sincerarse, pero luego se queda tranquila. Es muy importante que tomemos esto en cuenta, porque muchas veces incluso la esposa, ¿verdad? La mujer legítima, que puede ser víctima de una infidelidad, de un adulterio, se puede convertir en cómplice también. Eso es muy grave. Entonces, la persona puede decir, pues ni modo, ¿verdad? Si lo corro, pues ¿quién va a mantener a mis hijos? ¿Sí? O qué van a decir de mí porque ya me separé. Entonces, se vuelve cómplice de esa situación, ¿no? Pues ni modo, haz lo que tú quieras. Con todas las consecuencias que pueden venir, ¿verdad? De enfermedades, el mal ejemplo para los hijos, patrones de conducta que se van repitiendo, etcétera. Yo digo, puede llegar a ser prácticamente un espíritu diabólico el que tiene una persona en esas condiciones, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que la persona, sabiendo que está obrando mal, que son pecados gravísimos, que el adulterio es un atentado en contra del sacramento del matrimonio, y el matrimonio como sacramento pues es algo sagrado, ¿cómo puedes sentir la tranquilidad de decir, ya no tengo problema,
ya sabe mi esposa. ¿Dónde andabas? Andaba con la otra, ¿verdad? No puede ser. Pero desgraciadamente, el espíritu malo, el demonio, va llevando a la persona a que pueda tener esa aparente tranquilidad. Entonces, esa paz es una paz falsa, es una paz que lo hace perseverar en el mal y va a estar actuando para el mal, porque está robándole a su legítima familia, porque está quitándoles el tiempo que les corresponde, porque no les está dando el ejemplo debido, porque luego los hijos van a caer en las mismas situaciones, etcétera. A mí me causa mucha tristeza cuando veo, por ejemplo, una muchachita que en su noviazgo permite que el novio sea borracho, que la maltrate, que ande con otras mujeres, pero se le hace tan común, ¿por qué? Porque es lo que ha visto en su familia, ¿sí? Entonces se le hace como que así es en todas partes. Entonces decimos, aun y cuando haya visto mal eso en su familia, se haya entristecido por lo que le pasa a su mamá, le haya acongojado por todo lo que sucede en la familia, todos los problemas, aún a pesar de eso, cae en las mismas condiciones. Mi mamá aguantaba eso. Mi mamá se tuvo que esconder ante esas cosas, nos ocultaba a nosotros estas situaciones, ¿verdad? Entonces decimos, una persona no puede pensar que esa es una paz buena. Es una paz falsa, es una paz engañosa que va haciendo que la persona se concentre en esa situación de pecado, se aferre a esa situación y por lo mismo pues va conduciendo muy fácilmente a su condenación eterna. Por eso decimos, aquí hablamos de un espíritu malo que lleva a esa falsa paz. Tenemos las reglas con respecto a la inquietud. En primer lugar decimos, la inquietud es saludable y viene del espíritu bueno solo si es un remordimiento ordenado, justificado, que cesa con el arrepentimiento. Aquí podemos nosotros ver, cometí una falta, cometí un pecado y obviamente eso me causa una inquietud, estoy intranquilo por lo que hice. Entonces, cuando esa inquietud me lleva a un remordimiento, me remuerde la conciencia por lo que hice, la falta que cometí, y eso me lleva al arrepentimiento, a la confesión, quiere decir que eso viene de Dios nuestro Señor. Esa inquietud me la está proporcionando para que yo no me sienta tranquilo con el pecado, para que salga de esa situación de pecado. También una advertencia de Dios para indicarnos que no hemos acertado en su voluntad, ¿verdad? Lo que decíamos, por ejemplo, la vocación. Ah, no, pues parece que sí tengo todas las señales de vocación. Parece que sí, Dios quiere que yo entre al seminario, que me haga sacerdote, pero por X o por Y, ahora sí lo que decíamos, no quise dejar mi carro, no quise dejar la novia, no quise dejar las comodidades que yo tenía, mis ideas que tenía del camino que llevaba, etcétera. Me quedo aquí. Pues cuando se da esa inquietud, es que obraste mal, es que en este estado de vida va a ser muy difícil que te salves. Esa inquietud es una advertencia de parte de Dios de que no se obró correctamente, que no se correspondió a la voluntad de Dios nuestro Señor. Lo más frecuente, dice, es indicarlo por medio de luces e impulsos. Cesa la inquietud al abrazarnos con la voluntad divina. Entonces, hay personas inclusive que están en esa inquietud sobre tengo o no tengo vocación. No es el caso de decir, sí tengo vocación, pero no quiero entrar. No, es la duda, ¿tendré vocación? ¿Tengo o no tengo? Pero llega el momento en que la persona entra al seminario, está X tiempo allí y luego se da cuenta, ya estando en el seminario, de que no tiene vocación y entonces se retira, ¿sí? Entonces, allí cesa esa inquietud, porque ya hemos abrazado la voluntad de Dios, porque ya obramos de acuerdo
a lo que estábamos pensando que podía ser nuestra vocación. Ya me di cuenta que no tengo vocación, me regreso al mundo, pero yo sé que la vocación que yo tengo, el llamado que me ha dado Dios nuestro Señor, no es en el seminario, sino es aquí. Y eso me causa entonces esa tranquilidad. Ahora ya desaparece esa inquietud. Entonces decimos, allí es una inquietud saludable, porque nos lleva a abrazar la voluntad de Dios nuestro Señor. Sin embargo, la inquietud es malsana y viene del espíritu malo, es una inquietud morbosa, natural o inquietud diabólica en todos los demás casos. Como decíamos, la situación del adulterio, ¿verdad? Que es uno de los casos más tristes que se presentan, que uno dice, no es posible que una persona siendo católica, muchas veces de asistencia a misa cada domingo, esa persona pueda estar cayendo en una situación de adulterio sabiendo todo el daño que causa la familia. Y muchas veces la persona puede ocultar eso y, pues mientras no se den cuenta. Hay una plática que yo escuché en una ocasión donde se comentaba que se les hace la pregunta al auditorio y les decían, si yo tengo 100,000 pesos, ¿qué me conviene más? ¿Repartir 10,000 pesos en 10 bancos distintos o los 100,000 pesos los pongo en un solo banco? ¿Sí? ¿Dónde me reditúa mayores intereses? ¿Qué me conviene más? Y obviamente todo el mundo le decía los 100,000 pesos en un solo banco. Entonces, el expositor decía, entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en el matrimonio? ¿Por qué nuestro amor, nuestra atención, nuestra comprensión, nuestros regalos, por qué no los concentramos en la esposa y los queremos andar dividiendo en varias mujeres? Obviamente, si yo le disminuyo a mi esposa la atención, la comprensión, el amor, etcétera, 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 pues no voy a esperar que me corresponda ella al 100%. No voy a recibir sino nada más lo que me corresponde de acuerdo a lo que yo le he brindado. Entonces es una tontería, ¿verdad? Por eso decimos, en este caso, hablamos de que la inquietud que nos llega a proporcionar el pecado es una inquietud buena que nos debe mover a el arrepentimiento, a la confesión, a nuestra conversión espiritual, ¿verdad? Entonces, en el caso de una inquietud para obrar el mal, ¿verdad? Ando inquieto porque tengo la oportunidad de robar a una persona, porque tengo la oportunidad de conquistar a esta otra mujer que no es mi esposa, etcétera. Esa inquietud es mala, ¿verdad? Es una inquietud malsana, una inquietud que viene del espíritu malo. Entonces, eso lo tenemos que repeler, tenemos que corregirlo definitivamente. Ahora entramos con las 8 reglas de San Ignacio de Loyola. Vamos a ver mucha relación con lo que hemos venido diciendo de la discreción de espíritus, porque todo lo anterior es sacado de aquí, de estas reglas. Pero sí quiero que veamos exactamente cuáles son las reglas de San Ignacio para que podamos comprender mejor todo lo que es el espíritu ignaciano, porque pues es el maestro en lo que se refiere a la meditación, en lo que se refiere a la discreción de espíritus, etcétera. Entonces, esta parte en particular, pues sí la tenemos que ver bien, y esa maestría con la que San Ignacio de Loyola nos da esas reglas, para que podamos nosotros comprenderlas mejor. La primera regla entonces dice, propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones, en sus movimientos, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Vemos cómo es muy rico el lenguaje de San Ignacio de Loyola. Necesitamos irlo desmenuzando entonces. Dice, propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual,
quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce. Entonces, el enemigo nos puede inducir, y al hablar del enemigo, pues obviamente hablamos del demonio, nos puede inducir a obrar mal, ¿sí? Entonces, allí hay una turbación, allí hay una tristeza cuando hacemos el mal, ¿sí? Pero propio es de Dios darnos la alegría, el gozo espiritual cuando nos acercamos a la confesión, cuando hacemos una obra de caridad, cuando cumplimos con nuestros deberes cristianos. Entonces, allí decimos, viene de Dios nuestro Señor esa alegría, o de sus ángeles, ¿verdad? Entonces, hay un espíritu bueno que nos está moviendo para tener esa alegría, para tener ese gozo espiritual. Entonces, el demonio de él es propio, militar, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. ¿Qué decíamos anteriormente? El demonio es padre de la mentira, entonces nos engaña. Toma estas drogas y te vas a sentir muy bien, vas a tener mayor concentración en los estudios, vas a estar más tranquilo, no vas a tener depresión. Y la persona se deja llevar por esa falacia, ¿verdad? Y después resulta que viene todo lo contrario, ¿verdad? Que siente más depresión, que se enferma, que tiene molestia con los demás o que se va aislando, etcétera. Son muchas consecuencias. Entonces, eso nos lo trae el demonio. Pero Dios nuestro Señor y sus ángeles nos traen esa paz interior, nos traen ese gozo espiritual. Es una verdadera alegría porque estamos en unión con Dios nuestro Señor. Podemos nosotros ver casos de personas que aparentemente son pobres, que aparentemente no tienen nada, que no tienen ni educación siquiera, etcétera, y sin embargo, son personas felices, ¿sí? Podemos nosotros ver mucho, por ejemplo, en la actualidad. Yo veo muy común una falta de respeto de parte de los hijos hacia los padres, por ejemplo, en la cuestión de la forma de hablar, ¿sí? Nuestros padres quizás no tuvieron la misma instrucción, la misma formación académica que tenemos nosotros, ¿verdad? Y probablemente cometan errores al hablar ciertas cosas. Hace poquito vi un meme que le llaman, ¿verdad? Una caricatura, donde una persona anciana dice, o sea que está mal que yo diga Ancina, Netflix, cosas por el estilo, pero sí está bien decir todes, olis, ¿sí? Eso sí está bien, eso sí es de cultura. Y dice uno, caemos en cosas peores, caemos en el ridículo muchas veces ante ese tipo de forma de hablar y resulta que nos sentimos con el derecho de estar corrigiendo a nuestros padres. Entonces, decimos, no podemos sentir alegría por corregir a nuestros padres. Si nosotros estudiamos a profundidad el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no dice obedecerás a tu padre y a tu madre nada más. Es obedecer, es respetar, es cuidar, etcétera, etcétera. Incluso en la explicación del cuarto mandamiento se dice que debemos nosotros ocultar los defectos de nuestros padres, ¿sí? De tal manera de que si dicen alguna palabra mala, si tienen alguna actitud rara, falta de educación, etcétera, pues nosotros podemos hablar con la otra persona llamando la atención para que no se fije en lo que dijo aquella persona adulta, en cómo actuó en esas condiciones. Buscamos ocultar eso, ¿sí? Entonces, esa es una responsabilidad, esa es una obligación que tenemos nosotros. Por eso decimos, no podemos sentir alegría de que estemos corrigiendo a nuestros padres o nuestros abuelos. Esa no es la verdadera alegría. Tenemos nosotros que sentir ese gozo espiritual de estar obrando de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor. La segunda regla dice, solo es de Dios nuestro Señor
dar consolación a la ánima sin causa precedente. Esto es muy importante. Lo que decíamos antes sobre la persona, por ejemplo, que va a la hora santa. A esto más o menos se refiere San Ignacio. Sin que haya nada, no hice nada, no me regalaron nada, no me saqué nada, no me trajeron una buena noticia. Simplemente me siento con mucha consolación, me siento con mucho gozo interior y la gente me puede ver y, ¿por qué tan alegre? Pues, no sé, simplemente estoy alegre. Entonces, esa consolación sin aparente causa viene exclusivamente de Dios nuestro Señor. Solamente Dios es el que mueve nuestro corazón a sentir ese amor. Entonces, eso decimos solamente le corresponde a Dios, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Entonces, nos mueve Dios nuestro Señor al amor hacia Él. Él es el amor mismo. Entonces, Él es el que, en la medida en que nosotros tenemos mayor avance en nuestra vida espiritual, puede ir moviendo más nuestro corazón a sentir ese amor. De tal manera de que vemos nosotros en el caso de los santos, cómo el ponerles una tentación, ponerles una ocasión de pecado, era inaudito para ellos, ¿sí? Por eso nos encontramos con santos que permitieron haber sido martirizados, santos, por ejemplo, que llegaron a cortar su lengua para escupirle a la mujer que lo estaba induciendo a caer en pecado, santos que se revolcaban en la nieve, en las espinas, en el fuego, para rechazar una tentación. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para no perder ese amor de Dios, para no perder esa alegría espiritual. Entonces, decimos, en este caso, es Dios quien entra en el alma y le mueve a sentir esa paz interior, a sentir ese gozo espiritual. Es Dios quien está moviéndole al amor hacia Él, que es el mayor y el único verdadero amor que debemos nosotros sentir y de buscar. Dice enseguida San Ignacio, digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Lo que decíamos, no sé por qué, no entiendo por qué, no hice nada, no pasó nada, pero siento ese gozo interior. Entonces, esa consolación viene exclusivamente de Dios nuestro Señor. Es Dios quien está moviendo nuestro corazón para sentirnos inflamados del amor por Él. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta cuando se presentan esas consolaciones para que podamos corresponder a las gracias de Dios y poder agradecer con nuestras obras todo lo que podemos estar sintiendo. La tercera regla dice, con causa puede consolar al ánima, así el buen ángel como el malo. Es decir, con una causa precedente, con alguna razón, el alma puede sentir consuelo, pero ese consuelo puede venir o del ángel bueno o del ángel malo, ¿verdad? Del demonio. Por contrarios fines. El buen ángel por provecho del ánima para que crezca y suba de bien en mejor. Entonces, en la medida en que la persona va haciendo cosas buenas, va correspondiendo a las gracias de Dios, pues va sintiendo más consolación. Aquí ya no es de manera ininteligible, aquí es con causas. Fui a misa, me gustó la misa, me sentí muy bien, con mucha devoción, con mucho recogimiento. Hice una obra de caridad, me sentí muy satisfecho de ver la emoción que les causé a estas personas, etcétera. La persona va siendo movida a esa consolación. El ángel bueno lo va llevando para provecho de su alma a tener ese consuelo espiritual. Y el mal ángel, por el contrario,
y adelante para atraerla a su dañada intención y malicia, ¿sí? En este caso, el ángel malo le puede hacer sentir a la persona cierta satisfacción. Robé a fulanito. Ah, pero qué a gusto me siento porque con eso voy a poder comprar lo que yo quería, ¿sí? Hay un consuelo aparente, pero es un consuelo que nos pone el demonio, es un consuelo engañoso, porque eso nos va a motivar a seguir haciendo el mal. Por eso es muy importante que los padres de familia, desde que los hijos son pequeños, ¿verdad? Que caen en pequeños hurtos, les corrijan inmediatamente eso. Yo he visto en muchos casos cómo cuando ven ciertos padres de familia que sus hijos caen en un robo, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir con la persona a la que le robaste y le vas a pedir perdón y le vas a regresar lo que le robaste. Eso es lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera tanto se satisface la justicia de Dios, se restituye lo que había robado, aun y cuando se trate de un niño, como va a ser una experiencia que lo va a grabar, que le va a mostrar a esa persona, a ese niño, que no debe volver a hurtar. Yo les digo, el hurto es el pecado más tonto, más absurdo que existe. ¿Por qué? Porque al momento en que robo, ofendo a Dios y me causo un daño espiritual yo y le causo un daño a la persona a la que robé. Pero para poder recibir el perdón de Dios, para que se satisfaga la justicia de Dios nuestro Señor, yo tengo que restituir, tengo que regresar lo que tomé. Entonces, ¿de qué me sirvió haber robado si lo tengo que regresar? Por azares del destino, resulta que no tengo lo suficiente para regresar lo que robé. Bueno, pues ni modo, dice el confesor, si no puedes, no estás obligado, reza 2 rosarios. Cuando tengas dinero suficiente, entonces regresa ese dinero o poquito a poquito, si puedes irlo haciendo. O la persona ya se fue a quién sabe dónde y pues ya no la voy a ver, ya no puedo restituir. Bueno, restituye a una obra de beneficencia, a la iglesia, a personas extremadamente pobres, que conste con certeza esa extrema pobreza. Pero si la persona se ve imposibilitada de restituir, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, pues va a tener que satisfacer la justicia de Dios con una enfermedad, con un accidente, con algún problema o con purgatorio, ¿verdad? Estamos suponiendo que la persona se confesó de ese pecado, pero no puede hacer la restitución. Sin embargo, no ha quedado satisfecha la justicia de Dios. Entonces, va a tener que pagar con purgatorio. E insistimos, el purgatorio es el mismo infierno, nada más que temporal, en lo que el alma logra purificarse de aquellas faltas que cometió, de la pena de vida por sus pecados. Decíamos anteriormente, la persona cuando se confiesa, se le absuelve de la culpa del pecado, pero no de la pena. Entonces la pena la tiene que satisfacer la persona con penitencias como son las oraciones, mortificaciones o enfermedades, accidentes, problemas o en el mismo purgatorio, ¿verdad? Entonces, por eso no es negocio. Si robo yo 1,000 pesos o 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos, la cantidad que sea, y por eso voy a tener que estar sufriendo del fuego del purgatorio, de todos esos tormentos allí, pues no me conviene, ¿verdad? Por eso es importante que desde pequeños se les enseñe a los niños de que no es, qué bueno que robaste. Mira, con eso que le quitaste a fulanito, puedes comprarte esto, te convino. No, 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 de ninguna manera. Se les tiene que corregir eso, se les tiene que mostrar que esa alegría es malsana, que no es una alegría buena, no es correcto lo que están sintiendo porque han hecho un daño y se están causando un daño ellos mismos. Entonces,
Por eso decimos, debe la persona considerar cómo el mal ángel está teniendo una dañada intención y malicia y se le está provocando a la persona. Esa entonces no es una verdadera alegría, no hay un verdadero consuelo. La cuarta regla nos dice, propio es del ángel malo que se forma subangelo lucis, que significa bajo ángel de luz, con esa apariencia, entrar con la ánima devota, con el alma devota, y salir consigo. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura de salirse trayendo a la ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. ¿Qué significa? Que se encubre el demonio, pone una apariencia de algo bueno. Recordarán que antes decíamos, la persona puede decir, es que yo soy muy malo, es que yo soy muy pecador, es que yo soy muy soberbio, ¿verdad? Pero resulta que eso que en apariencia es, hablo yo mal de mí mismo, pues resulta que es para sacar un aparente bien, ¿verdad? En que diga, no, tú eres muy bueno, no, tú es que tú eres bien humilde, no, tú eres un ejemplo para nosotros, etcétera. Y resulta que se pervierte todo con eso, ¿verdad? Entonces, lo que aparentemente era algo bueno, ¿sí? Pues queda en algo malo. Por eso va llevando a la persona a ese tipo de engaños, ¿sí? La gente me quiere, la gente me alaba, la gente me pide consejos, etcétera, etcétera. Pero estoy hinchado de soberbia. Entonces, lo que aparentemente parecía bueno, pues desgraciadamente redunda en algo malo, en que estoy lleno de esa soberbia y muchas veces pues eso hace que desprecie yo a otras personas. Esos son malos. ¿Qué es lo que hemos visto en los evangelios? Los fariseos, ¿verdad? Yo sí leo las sagradas escrituras, yo sí doy tanto de diezmo a la iglesia, ¿verdad? Al templo, pero aquellos no, aquel publicano no. Entonces, aquí estamos viendo cómo una cosa aparentemente buena conduce desgraciadamente a lo malo. Entonces, por eso siempre tenemos que ver solo lo bueno, siempre a lo bueno. Entonces, tenemos nosotros que cuidar de que la obra en principio, en medio y al fin sea buena. Una de esas partes es mala, ya la cambiamos toda la obra, ya la pervertimos, ya no va a ser una obra buena. Entonces, en ese caso, desgraciadamente decimos, ya se salió con sus perversas intenciones el demonio. La quinta regla dice, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos. Es decir, ¿cuáles son los pensamientos que estoy teniendo habitualmente? ¿En qué me ocupo? ¿Qué es lo que ocupa mi pensamiento? Porque eso es lo que ocupa mi corazón, ¿verdad? Decía nuestro Señor Jesucristo, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que realmente me interesa? Entonces, eso lo vemos en base a cuáles son mis pensamientos habituales. Y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, señales de buen ángel, lo que decíamos. Allí en ese caso, al principio, al medio y al fin, la obra es buena, pues quiere decir que me está moviendo un espíritu bueno, ¿verdad? Que el buen ángel, que Dios es el que me está moviendo a obrar correctamente. Mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva que nos desvía de lo que tenemos que hacer, o menos buena que la que el ánima antes tenía propuesta de hacer, ¿sí? Tenía yo una buena intención y resulta que me pasé a una mala intención. Por eso, distractiva se refiere San Ignacio a nos desvía, nos distrae del camino que tenemos que seguir. O la enflaquece o inquieta o conturba a la ánima cuando nos debilita espiritualmente, ¿sí? Cuando la persona se siente inquieta ante ciertas situaciones
cuando hay esa conturbación, entonces decimos, es el espíritu malo el que le está moviendo. Está quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía. Clara señal es proceder de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Entonces, en este caso decimos, analizamos la obra que estamos realizando. Buscamos que esa obra sea buena siempre. Solo para lo bueno, siempre para lo bueno. Y allí podemos estar tranquilos y decir, es Dios, es el espíritu bueno, ya sea el humano o de un ángel bueno, el que me está moviendo a obrar de esa manera. Entonces me quedo tranquilo con eso. Pero si vemos que en alguna de esas partes hay algo malo, entonces entendemos que no se trata de un ángel bueno, que se trata del ángel malo, que se trata del demonio. Por eso tenemos que saber discernir esto. Por eso la importancia de estas reglas para que nosotros podamos determinar qué es lo que me mueve a obrar, qué es lo que yo tengo que hacer en estas condiciones. Lo que estoy pensando, ¿me da esa tranquilidad interior o me perturba, me mantiene inquieto? ¿Qué es realmente lo que yo tengo que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? Si yo sé cuál es la voluntad de Dios y la sigo, pues es Dios quien me va guiando. Si yo sé cuál es la voluntad de Dios y no sigo esa voluntad, pues obviamente no puede ser Dios quien me conduce. Entonces, por eso tenemos que advertir hacia dónde nos está llevando ese pensamiento, hacia dónde estamos teniendo esa moción, ese movimiento, para saber si aceptamos, nos sentimos tranquilos o lo rechazamos para que podamos recobrar nuestra paz interior. La sexta regla dice, muy rico, como decíamos, el lenguaje de San Ignacio, fíjense cómo lo dice. Cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido de su cola serpentina y mal fin a que induce, lo que está diciendo es, cuando se advierte que nuestro enemigo, el diablo, nos está induciendo al mal, ¿verdad? Pero dicho de una forma muy elegante, aprovecha a la persona que fue de él tentada, mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención depravada, para que con la tal experiencia conocida y notada, se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos estar en una tranquilidad interior, en esa paz espiritual. De repente nos ponemos ante una tentación. ¿Hago esto o no lo hago? Pero resulta que advertimos que eso que se nos está poniendo a considerar, pues es algo malo, es una tentación. Estamos ante una ocasión de pecado. Entonces, en esas condiciones, ¿qué pasa? Que la persona tiene que determinar qué es lo que tiene que hacer al respecto. Entonces, en base a eso, la persona puede ir viendo que si acepta la tentación, de esa tranquilidad espiritual que tenía antes, va disminuyendo y lo va llevando a esa turbación, lo va llevando a esa inquietud e incluso a esa desesperación, ¿sí? De tal manera de que podemos sacar un fruto. Si ya caímos en eso, tenemos que decir, debo advertir que cuando pasa esto, no debo de aceptar la tentación, debo rechazarla definitivamente. Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros necesitamos definitivamente experimentar, no experimentar el mal, sino aprender de esa experiencia, tener esa enseñanza de lo que pasó para que cuando vuelva a suceder eso, pues no caigamos en esos engaños, sino que al contrario, podamos advertir, me está sacando de mi paz interior, ya no tengo esa tranquilidad espiritual
entonces definitivamente me alejo de la ocasión de pecado, ¿sí? Entonces, por eso debemos nosotros estar muy al pendiente de lo que está pasando con nuestra vida. Si nosotros nos sentimos en una tranquilidad interior, esa tranquilidad la tenemos que valorar, la tenemos que aprovechar y tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para mantenernos en esa tranquilidad interior. Esa paz espiritual nos viene de Dios nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que cuidar de mantenernos en esa misma paz, que no nos dejemos perturbar por las tentaciones del demonio. Si nosotros desde un principio rechazamos las tentaciones, vamos a sentir la satisfacción. No caí en esa tentación. Y no es nada más el cómo me siento después de haber vencido la tentación, sino todas las gracias que estoy recibiendo por ese vencimiento, todas las bendiciones que recibo de parte de Dios nuestro Señor y la fortaleza espiritual que voy adquiriendo para vencer con mayor facilidad todas las demás tentaciones que se presenten y los méritos que voy adquiriendo que me van conduciendo hacia mi salvación eterna. Si se fijan, me imagino, deben haberse dado cuenta, yo mucho en los sermones, casi en todos, al final yo siempre recalco esto: para la mayor gloria de Dios, para alcanzar el reino de los cielos, para alcanzar nuestra vida eterna, para poder alcanzar nuestra salvación eterna. ¿Por qué? Porque ese es el fin que tenemos que buscar siempre, porque eso es lo que nos tiene que mover en realidad, porque si nosotros nos apartamos de ese fin, vamos a caer en esa inquietud, en esa intranquilidad. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, una persona que vive en pecado y que no tiene la voluntad de acercarse al sacramento de la confesión, por ejemplo? ¿Sí? Esa persona no puede tener una paz interior. No puedo comprender cómo en esa turbación permanezca tanto tiempo la persona. Entonces, esa turbación viene de parte del demonio. Nos ha quitado esa paz espiritual que teníamos anteriormente, la semana pasada, el año pasado, hace 10 años, cuando sea. Pero debemos poner nuestro pensamiento, nuestro recuerdo en aquel tiempo para poder decir: estábamos muy bien anteriormente. Estaba mejor con la familia, me sentía yo más tranquilo, me sentía mejor en mis labores, etcétera. Tengo que recuperar eso que perdí. Estaba en la gracia de Dios, estaba en camino a mi salvación eterna, ahora estoy al contrario. Estoy en el camino que me conduce a mi condenación eterna. Tengo que salir de él, tengo que apartarme definitivamente. Entonces, por eso es importante el que nosotros conozcamos estas reglas de la discreción de espíritus, para que podamos determinar qué es lo que nos está sucediendo, qué pasa con nuestra vida espiritual, qué pasa con nuestra alma, hacia dónde nos estamos dirigiendo, en qué condiciones nos encontramos actualmente. Todo eso lo tenemos que analizar muy bien y las reglas de San Ignacio nos ayudan mucho para eso, para que nosotros podamos decir: esto viene del malo, esto viene del demonio. Entonces, tengo que acabar con él definitivamente. Tengo que derrotarlo en mí mismo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese niéguese a sí mismo es el vencimiento propio. Tengo que acabar con estos pecados. Tengo que tomar mi cruz. Es que se me hace muy difícil, es que mi esposa es así, es que mis hijos, etcétera. Agarra tu cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos dice también: mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, cuando nosotros correspondemos a la voluntad de Dios, llevamos correctamente esa cruz, se nos va haciendo más ligero, va haciendo más livianita esa cruz, porque Dios nos va brindando, como lo hemos estado diciendo, ese consuelo, esa tranquilidad interior. Entonces, aun y cuando ahora sí llevo mi cruz, pues ahora la llevo con la gracia de Dios nuestro Señor.
¿sí? Por eso se me facilita más el camino. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice también, el reino de los cielos se alcanza con violencia. Hay ocasiones en que esta frase se malinterpreta y ¿cómo que con violencia? Y entonces las guerras. No, 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 no. Espérate. A lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo es la violencia que nos debemos hacer a nosotros mismos. El ir en contra de nuestros apetitos, nuestras malas inclinaciones, nuestros gustos malsanos, nuestros pecados. El luchar, hacer una guerra, ser violentos en contra de todas esas cosas malas, a eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos ayuda a ganar el reino de los cielos, cuando entramos en ese vencimiento de nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos corregir este tipo de situaciones de nuestra vida para poder corresponder a la voluntad de Dios nuestro Señor. La séptima regla. La séptima regla dice, en los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal ánima dulce, dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Imagínense entonces una esponja, cae una gota de agua, pues muy suavecito, ¿verdad? La esponja absorbe esa gota de agua sin ningún problema. Entonces, no hay nada estrepitoso, no hay nada fuera de lo común. Tranquilamente cae esa agua y se deposita en esa esponja. Eso es lo que sucede con un alma buena, un alma que va avanzando, que va de bien en mejor, que va mejorando en su vida espiritual. Cuando recibe esas gracias de Dios nuestro Señor, esas gotas de agua que dice San Ignacio, pues es como una esponja, que la persona de manera muy natural va obrando de determinada manera. Y nosotros podemos ver ciertas personas que dice uno, esta persona es muy caritativa, esta persona es muy mortificada, a esta persona no se le dificulta el venir a misa entre semana, aunque sea todos los días, a esta persona se le facilita estar de rodillas, lo van haciendo de manera natural, ¿verdad? Y dice uno, es que así es la persona. No, es que la persona está correspondiendo a la gracia de Dios nuestro Señor. Y lo hace con tanta facilidad, con tanta suavidad, que simplemente se va viendo como algo natural. Es que a mí me gustaría haber sido como fulanito que tiene esa devoción, que tiene esa facilidad para confesarse. Pues no fue hecha esa persona de la noche a la mañana así, fue correspondiendo a la gracia de Dios. Pero decimos, sucede tan suavemente que parece algo muy natural. Al contrario, dice San Ignacio, y el malo toca agudamente y con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra, ¿sí? Entonces, allí la actuación es estrepitosa. Allí la actuación del demonio es intrépida, ¿sí? Entonces, imagínense un alma buena que está acostumbrada a estar haciendo las cosas correctamente y de repente llega una tentación, de repente llega una ocasión de pecado, pues la persona se perturba. ¿Qué está pasando? Híjole, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Entonces, ya no es la suavidad con la que estaba actuando anteriormente. Ya hay esa inquietud, ya hay esa perturbación en la persona, ¿sí? Decimos como la gota en la piedra. Entonces, ahora sí, ya no cae la gota y es absorbida por la esponja. Ahora cae la gota y rebota. Pero alguna parte cae allí, alguna parte se queda en la roca, en esa piedra. Entonces, ¿qué es lo que me está produciendo esa tentación? ¿De qué manera me está marcando la actuación del demonio? ¿Sí? Entonces, si yo no repelo esa gota, no repelo esa ocasión de pecado, esa tentación, pues algo se queda en mí que me va a causar esa perturbación. Entonces, decimos es el modo en que actúa el demonio. Dice, y a los que proceden de mal en peor,
tocan los sobredichos espíritus contrario modo, cuya causa es la disposición del ánima ser a los dichos ángeles contraria o símil, porque cuando es contraria entran con estrépito y con sentidos, perceptiblemente, y cuando es símil, cuando es semejante o igual, entra con silencio como en propia casa o puerta abierta. ¿Qué dice San Ignacio con esto? Que en las almas malas, en las que van de mal en peor, pues el espíritu malo actúa de manera distinta, ¿sí? La persona puede ir haciendo cosas malas, pero con toda tranquilidad. Ah, ahorita robo 20 pesos. Ah, robo mañana 25. Luego robo 30 pesos. Ah, que son 5 pesos más. No, no 5, son 5 pesos más. Son 30 pesos que están robando. Pero no hablamos de 20, 30 pesos. Desgraciadamente se puede ir robando mucho. Pero lo va haciendo de manera poco a poquito que pareciera imperceptible. Parece que va con cierta suavidad, de tal manera que no se perturba tanto ante esas cosas. Pero puede darse el momento en que llega la auditoría, llega el padre de familia, etcétera. A ver, ¿qué pasó? Aquí yo tenía tanto dinero, ¿dónde está? Y entonces entra la perturbación, entra el estrépito de la persona, ¿sí? Entonces decimos, fíjense cómo el espíritu bueno actúa de una forma, el espíritu malo actúa de otra forma. Y todo eso tiene repercusión en nuestra vida interior. Cómo reaccionamos ante esas cosas que llegan a pasar. Entonces, no solamente podemos ver cuál es el espíritu que nos está moviendo a obrar, sino cómo estamos nosotros actuando, en qué condiciones nos encontramos espiritualmente, qué tanto caso le estamos haciendo al demonio, ¿sí? Entonces, por esa razón es importante que podamos discernir eso, que podamos nosotros analizar qué es lo que me está moviendo a obrar, cómo estoy obrando yo y en qué condiciones se encuentra mi alma. Hay un caso que se comenta en el libro de Verdades Eternas, de una mujer piadosa que ella acudía frecuentemente a la Santa Misa, se confesaba y comulgaba también frecuentemente, y continuamente le pedía a Dios nuestro Señor que le indicara cuál era el estado de su alma. A tanto de insistir con esa petición, llega un día en que tocan a la puerta de su casa, abre ella la puerta y se encuentra con una mujer que lleva como un rebozo, descubre el rebozo y se encuentra con que es una niña. Pero esa niña voltea con unos ojos desorbitados a ver a aquella mujer y se ve su cara llagada, llena de pus, etcétera. Entonces, es tan fuerte la impresión que recibe aquella mujer que cae desmayada instantáneamente. Entonces, cuando la mujer vuelve en sí, ya no se encontraba aquella otra señora con la niña y se le hace algo realmente impresionante lo que sucedió y dice, es que no puede ser que una mujer tranquilamente ande por la calle enseñando a su hija en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasó? Algo diferente, algo sobrenatural, tiene que ser eso. Y se pone en oración y le pide a Dios que le diga qué fue lo que pasó, por qué llegó aquella mujer en esas condiciones con la niña así. Y le dice Dios nuestro Señor, es lo que tú me has estado pidiendo. ¿Pero qué, Señor? ¿A qué te refieres? Tú me pediste que te indicara cuál es el estado de tu alma. Y ese es el estado de tu alma. Tu alma se encuentra como esa niña. Señor, pero ¿cómo es posible si me confieso cada semana, comulgo hasta todos los días, estoy asistiendo a misa, aún entre semana? ¿Por qué mi alma puede estar en esas condiciones? Y le dice Dios, fíjate cómo esa niña estaba viva, te estaba viendo. Quiere decir que tu alma no está muerta porque no estás en pecado mortal, pero tus pecados veniales que cometes te tienen en ese estado. Así eres a mi vista. Entonces, aquello que para aquella mujer era repugnante ver a la niña en esas condiciones, pues es el estado que guardaba su alma, en
estado de gracia, únicamente con pecados veniales. Entonces, imagínense cómo puede estar nuestra alma si llegamos a cometer el pecado mortal, o si son muchos los pecados mortales. ¿Cómo somos vistos a los ojos de Dios nuestro Señor? Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar mucho de rechazar todas esas tentaciones, alejarnos de las ocasiones de pecado, analizar las obras que estamos realizando para que en principio, en medio y al fin sean obras buenas las que estemos haciendo. La octava regla y última de San Ignacio dice, cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, lo que hemos comentado antes, ¿verdad? Viene la consolación sin ninguna causa precedente, sin nada que haya sucedido, viene exclusivamente de Dios, ni siquiera de un ángel bueno, viene de Dios. Pero la persona espiritual a quien Dios da la tal consolación debe, con mucha vigilancia y atención, mirar y discernir el propio tiempo de la actual consolación. Es decir, tenemos que delimitar ese tiempo en que estamos ante la consolación. Sentir ese amor de Dios nuestro Señor, sentirnos a gusto, sentirnos contentos, sentir esa alegría espiritual durante ese lapso. Pero darnos cuenta de cuánto es el tiempo que nos dura esa consolación. ¿Por qué? Dice, debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la actual consolación, del siguiente en que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada. Es decir, uno tiene que saber distinguir entre ese momento de consolación con lo que pasa después, que queda la persona con cierto fervor, con cierto calor espiritual, podemos decir, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice San Ignacio. ¿Por qué? Porque muchas veces es en este segundo tiempo, por su propio discurso de habitudines, que son hábitos, actitudes y consecuencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor, y por tanto han menester de mucho ser mucho bien examinados antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto. Insistimos, el demonio es padre de la mentira. Entonces, él está al pendiente de nosotros y nosotros estamos obrando correctamente, y luego viene esa consolación espiritual exclusivamente de Dios y me siento en esas condiciones. Pero cuando ya pasa esa consolación que viene de Dios, pues tengo yo todavía ese sentimiento de amor a Dios, de estar a gusto, y es cuando llega a aprovechar el demonio, ¿sí? Es cuando puede decir, haz esta obra de caridad a estas personas delante de toda la gente que está allí, ¿verdad? Y la persona puede decir, Dios me está moviendo a obrar con esa caridad. Y voy y ayudo a aquella persona y me gano el elogio de toda la demás gente. Ya, no digan eso de mí, yo, pues es que, ¿qué les puedo decir? Esta pobre persona, ¿verdad? Vengo a ayudarla, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente el demonio aprovechó esa primera consolación. Por eso decimos, ¿dónde termina esa consolación? Para poder discernir si la siguiente emoción viene de un espíritu bueno o viene de un espíritu malo, para que no la confundamos. Hay una frase, nomás que no me acuerdo bien cómo dice la frase, pero es en 3 partes. Y una de las partes dice, no vayas al supermercado teniendo hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo ir a comprar tornillos al supermercado y resulta que con hambre, pues veo las cosas, se me antojan y empiezo a comprar y compre, y resulta que ya obré en contra de mis finanzas, de mi estado económico, y después me arrepiento. ¿Por qué compré tantas cosas? Pues, ¿por qué?
porque el hambre fue la que me movió. Entonces, no distinguimos entre una cosa y la otra. Entonces, cuando estamos en ese estado de consolación, lo aprovechamos, nos sentimos en ese amor a Dios nuestro Señor, nos desbordamos en tener esas manifestaciones de amor hacia nuestro Señor, hacia la Virgen, etcétera. Pero luego tenemos que distinguir, ya pasamos por ese momento. Viene un siguiente momento, ahora tenemos que ver qué es lo que me está inspirando a obrar de esta manera. ¿Todavía viene de Dios o esto ya no es de Dios? ¿Sí? Fíjense lo importante que es esto para que no nos dejemos engañar. Insistimos, el demonio es padre de la mentira. Entonces, no podemos caer en sus redes, ¿sí? Estoy enojado y quiero corregir a mi hijo. No es el mejor momento. ¿Por qué? Porque voy a desahogar mi ira en contra de él. Y la intención es darle una correcta educación, formarlo adecuadamente. Sin embargo, el ejemplo que le estoy dando es, déjate llevar por tu coraje. Híjole, este niño es al igual que su papá, bien corajudo. Pues es lo que está aprendiendo. Y al rato el otro también va a ser igual y el otro también. Entonces, tenemos que distinguir una cosa de la otra, ¿verdad? Aquí hablamos acerca de esa consolación. Siento ese regalo de Dios nuestro Señor. Ya pasé por ese regalo. Ahora tengo que seguir mi vida normal, entendiendo qué es lo que me mueve. ¿Espíritu bueno o espíritu malo? ¿Hacia dónde me estoy guiando? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en un momento dado podemos sentirnos engañados por Dios, malamente, ¿verdad? Es que yo sentía ese amor a Dios y Dios me movió a que obrara eso y resultó en algo malo. No, no, no. Es que no fue Dios quien te movió. Es que confundiste la primera parte con la segunda y estabas movido por ese amor a Dios nuestro Señor que no advertiste que el demonio aprovechó ese momento, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que distinguir una cosa de la otra, separar una situación de la otra para que en la segunda podamos decir, a ver, en este momento, ¿es Dios quien me está moviendo a obrar? ¿Es Dios quien quiere esto de mí? ¿De esta manera es como yo tengo que actuar? ¿O es realmente el demonio quien me está poniendo la tentación ahorita? ¿Sí? Entonces, no nos confiemos de ese estado. Dios no puede estar dándonos una consolación todo el tiempo como si ya estuviéramos en el cielo. Por supuesto que no. Nos da ese regalo durante ese tiempo. Ya luego entramos entonces en otra situación que tenemos nosotros que analizar, ¿verdad? Entonces, estas son las reglas de San Ignacio de Loyola para el discernimiento de espíritus. Sí les encargo el darle una revisada, analizar bien lo que dicen todas estas reglas para que puedan aplicarlas en su vida, que ustedes estén al pendiente de decir qué es lo que me mueve, ¿sí? ¿Quién me está sugiriendo que haga esto? ¿La obra es buena o es mala? ¿Es buena en principio, en medio y en fin? ¿Siento la paz interior a hacer esta obra o me causa perturbación, me causa inquietud? Y de esa manera va a ser más fácil tomar nuestras decisiones en la vida espiritual, para que de esa manera podamos seguir la voluntad de Dios, corresponder a sus gracias y garantizar nuestra salvación eterna. Entonces, decimos, ese es nuestro fin y esa es la meta que debemos buscar en todo momento. Hagamos lo que hagamos. Por eso, si cada obra que hacemos nosotros la ofrecemos a Dios, pues de ese modo la vamos a buscar hacer con la mayor perfección posible y vamos a adquirir mayores méritos y eso va a redundar en un beneficio de nuestra vida espiritual. Entonces, pues hasta allí terminamos con la clase de este día. Ya concluimos con lo que son las reglas o lo que es en general el discernimiento de espíritus. Decimos, hay un discernimiento que es un don que han tenido algunos santos como el santo cura de Ars, pero el discernimiento natural todos tenemos que aprenderlo y ponerlo en práctica.
Entonces, nos vemos dentro de 2 semanas con el favor de Dios. Se ha estado grabando la plática. Vamos entonces vamos a dejar de compartir la pantalla para ya nada más pues despedirnos. Les encargo mucho sus nombres en el chat para poder llevar todo lo que es la lista, ¿verdad? Y poder de esa manera entregarles sus diplomas al final, ¿verdad? Quienes concluyan con todo el curso. Bueno, que Dios les bendiga. Sigo en contacto con ustedes para mensajes, dudas que haya, con toda confianza, y nos vemos dentro de 2 semanas. Terminamos con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.